Muy buenas noches a todos, estamos aquí para reaccionar a lo que fue el triunfo de Boca 1-0 ante O'Higgins de Chile por los 16avos de esta Copa Conmebol Sudamericana. Bueno, lo que vendría a ser previo a lo que son los octavos, ¿no? Boca que recordemos ya entrando un poco, mejor dicho, en todo lo que tiene que ver con la actualidad de los equipos del fútbol argentino. Boca, recuerden que antes del Mundial pasó el papelón más grande de su historia después de lo que fue la eliminación con Alianza Lima, la eliminación contra la U Católica. ¿Se acuerdan que perdió ese partido 1-0, si mal no recuerdo? El equipo que había jugado con Paredes a media máquina porque estaba lesionado, después resulta ser que terminó lesionado Leandro Paredes y que no pudo participar de los primeros partidos de la Copa del Mundo, terminando por iniciar, a empezar a buscarse en el tercer partido con Jordania, siendo titular con Suiza. Bueno, lo que ya sabemos y no venimos a hablar del Mundial, venimos a hablar de este partido. Ay Dios, cómo cuesta no volver al fútbol argentino. Estamos todos en la misma sintonía porque nos cuesta tratar de dejar de lado lo que fue la selección argentina y su participación para ver a nuestros equipos, ¿no? En este caso, yo siendo hincha de Boca, pero bueno, teniendo la parcialidad que hay que tener, qué dolor de cabeza, ¿no? Por no decir otra palabra, qué dolor de cabeza. Pasar de ver al Cuti Romero que jugó con la rodilla así, la rodilla derecha así, hinchada, lesionada, a pasar a ver a Figal, ¿no? Que Figal hoy tuvo un pésimo partido, pero bueno, vamos a tratar de desarrollar este 1-0. Paredes que, así como bajó del avión y fue recibido el día lunes, volvió a participar del equipo titular, pidió jugar el partido. Leandro Paredes, después de 4 días de lo que fue la final del mundo, en donde tuvo 45 minutos de participación más los 30 minutos de la alargue ante España. Paredes que hoy se lo vio al 50%, quizás al 60%, porque se nota que todavía quedó resentimiento no, sino resentimiento físico, me refiero, que Leandro, bueno, tuvo, luego de lo que fue la final, ¿no? Se lo notó muy estático en el medio, tratando de hacer lo más simple posible en un jugador que todavía no ha demostrado el 100% de lo que es capaz, ¿no? Pero jugando al 60 le alcanza, le sobra y metió esa asistencia fenomenal para Merentiel que metió el único gol del partido. Este Boca que no es el Boca de Úbeda, es el Boca del Vasco Arrobarrena, porque mientras que estábamos concentrados en el Mundial pasaron cosas, como dirían, un elipsis, podemos decir también, de lo que fue, un resumen vamos a hacer acá, de lo que fue pasando. Úbeda dejó de ser el entrenador, cumplía contrato a ya principios de junio, y bueno, se terminó el contrato de Úbeda, que se dio a entender, se dio por finalizado el vínculo de Claudio Úbeda, y Boca apuntó todos los cañones a el Vasco Arrobarrena, quien tuvo un primer paso en Boca, un ciclo del 2015-2016, en donde no quedó muy bien parado del todo, porque lo que más se recuerda del Vasco fue las eliminaciones ante River de Gallardo, en esa semifinal de la Copa Sudamericana 2015, luego en lo que fue el Gas Pimienta, que recuerden ustedes, ganó River 1-0 en cancha de River, después lo que sucedió en cancha de Boca, que ya es conocido. Un técnico que después de Boca desapareció del mapa futbolístico, anduvo rondando por Arabia, dirigió la selección de Emiratos Árabes Unidos, pero no mucho más. No estuvo en el plano trabajando en algún equipo importante de otros países, simplemente estuvo dando vueltas por Arabia en general y bueno. Sinceramente no sé si está a la altura de las circunstancias, para mí no era el técnico que había que buscar, un Vasco Arrobarrena que tenía ciertas diferencias con Juan Román Riquelme, el presidente, que incluso Riquelme lo criticó, Riquelme que parece ser
que quiere borrar lo que alguna vez dijo como opositor y hoy siendo el oficialismo del club, parece ser haber olvidado esas declaraciones en contra del Vasco Arrobarrena, quien era el técnico en ese momento del 2015-2016, dando a entender de que no le gustaba su forma de dirigir, pero bueno, nada, el Vasco vuelve a Boca y la primera decisión que toma el Vasco es darle la prioridad a los juveniles. El Chico Flores fue promovido al primer equipo junto a Dylan Gorosito, que ya venía entrenando con el primer equipo, y las decisiones más fuertes que tomó el Vasco fue no contar con Edinson Cavani, a quien le quedaban 6 meses de contrato y no se sabía qué iba a pasar con él, porque estaba con una lesión lumbar que nunca pudo solucionar y que lo apartó de las canchas durante mucho tiempo, y el otro que también no iba a ser tenido en cuenta fue Ander Herrera, quien el Vasco volvió a su país para jugar en el Real Zaragoza. La otra novedad, ni Weigand ni Barinaga serán tenidos en cuenta por el cuerpo técnico. Hay jugadores que quiere recuperar, como Zenón, como Velasco y Carlos Palacios. La llegada polémica de Villa, de las contrataciones que se han hecho, Villa de las más polémicas porque es un jugador que declaró que quería jugar en River, que también hizo todo lo posible para jugar en River, estuvo muy cerca, tan solo Di Carlo tenía que decir que sí o que no, Stefano Di Carlo tenía que decir que sí o que no, para bajarle o no el pulgar, ¿no? a Villa. Por otro lado, también la condena que tiene Villa, tuvo 2 acusaciones, en una fue absuelto y en la otra fue condenado por violencia de género hacia su expareja. Nada, en su momento también Riquelme dijo que, que básicamente le había faltado el respeto al club y que bueno, no mucho más y la verdad que el presidente de Boca hace el partido previo a O'Higgins sale a hablar tratando de borrar lo que alguna vez escribió con la mano, con el codo, queriendo borrar las cosas. La verdad que el archivo termina revoleándoselo por la cabeza. El propio Riquelme se golpea, se pega tiros en los pies, contratando a un jugador de 30 años por 7 millones de dólares. Un montón de plata por un jugador que no sabemos si va a rendir o no. Hoy tuvo su primera presentación en la Bombonera, fue silbado, después fue aplaudido. Bueno, yo no soy quien para decirle al hincha de Boca qué tiene que hacer o qué no tiene que hacer o a decirle a cada persona qué es lo que tiene que pensar. Cada uno tendrá su idea, su forma de pensar, lo que quieran de llamarle. Pero bueno, en este caso yo no apoyo, no avalo que el Villa esté jugando en Boca porque es una falta de respeto hacia todas las mujeres socias del club que nunca se pronunciaron al respecto. Sí se habían pronunciado por redes sociales en general, la masividad del hincha de Boca, de que no estaban de acuerdo con la llegada de Villa. Llegó el arquero Álvaro Montero, que de último paso por Vélez, en una negociación que Boca lo termina comprando. Y el otro que llegó fue el lateral derecho Leandro Lozano de Argentinos Juniors, que no lo vimos hoy porque se lesionó. Sí, se lesionó, gente. No digo más, jugó un solo partido y se lesionó. Voy a tratar de resumir un poco lo que pasó en este partido. Boca que se va a Chile con una ventaja de un solo gol, que podría haber ganado el partido por mucho más, pero Boca sigue siendo Boca, no cambió absolutamente nada. Yo creo que donde debería haberse reforzado fue en la defensa, porque más allá de que Gorosito hoy ocupa el lugar de Lozano, para mí Lozano está bien traído, pero la defensa central, ¿cómo puede ser que Nico Figal siga teniendo oportunidades en Boca? ¿Quién toma la decisión? ¿El Vasco? El Vasco tiene que dar explicaciones de por qué Jorge Nicolás Figal es titular en Boca. Tiene que dar explicaciones. Los colegas no se pueden hacer los boludos, los partidarios de Boca no se pueden hacer los boludos con esta situación. Déjense de joder, muchachos. Busquen el bien para Boca. Critíquenle. ¿Por qué Figal es titular en vez de Di Lolo? Que Di Lolo tampoco es bueno, pero la idea era traer un defensor central
para reemplazarlo a Di Lolo y que Di Lolo sea el suplente de ese central, que vaya a saber quién puede ser, y, y darle la oportunidad a ese central nuevo. No a Figal, que hace más de 5 años que está en el club y que pasó por todas las etapas con todos los entrenadores. Pasó de ser titular a ser suplente, de suplente a jugar de lateral a jugar de central. No nos olvidemos, muchachos, que Figal en el último tiempo no rindió. Entonces dejémonos de joder. ¿A quién queremos engañar? Boca sigue siendo lo mismo de siempre y lamentablemente alguien se tiene que hacer cargo de estas decisiones que se toman. Si el Vasco fue quien tomó la decisión, bueno, habrá que caerle al Vasco Arrobarrena porque Figal es uno de la vieja camada de los Marcos Rojo, Benedetto, etcétera, que ya no debería estar en el club. Pero alguien toma la decisión de que Figal siga estando en Boca, de que siga calentando el banco de suplentes, o en este caso le den una nueva oportunidad como tantas otras que le han dado, y que lamentablemente esto habla de un club que está totalmente a la deriva. Y no es por caerle a Riquelme, pero no, antes cuando vos llegabas a Boca no tenías demasiadas oportunidades. Tenías la posibilidad y si no podías concretar, hermano, bueno, lo lamento, tendrás que irte a jugar a otro lado, porque esto es Boca. Si esto es Boca, como la gente suele decir, los hinchas de Boca, debe respetarse un poco más la historia del club y no pasársela por la galleta y no contar con estos jugadores. No contar con estos jugadores que lamentablemente le dan una chance más. Para mí Figal no tuvo un buen partido. Los relatores que hoy estaban del canal del ratoncito tratando de subirle el precio, tratando de inflarlo, tratando de dibujar de alguna manera el rendimiento de Figal, que no sorprende a nadie, muchacho. Da buenos pases hacia adelante, se adelanta con la pelota, pero no mucho más. Después falló en 2 o 3 ocasiones ante los chilenos. Y los chilenos, que este equipo es totalmente genérico, que hay jugadores que yo te los pongo y hacemos como un gallito ciego y no los reconoces. Toto Áviles jugando en este O'Higgins. ¿Qué pasó con Áviles? Un jugador que se fue a jugar con Messi y apareció jugando en O'Higgins. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Bueno, este O'Higgins que con Lucas Bobaglio, quien ascendió a Instituto de Córdoba a Primera División, argentino por supuesto, Lucas, nada, dirige un club que hace lo que puede, pero con lo que puede lo complicó a Boca. Y Boca, vuelvo a repetir, sigue haciendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Con un Paredes al 60, que como digo, le alcanza. No sé por qué lo saca Aranda al Vasco Arrobarrena. Termina dejando a Flores mucho más tiempo en la cancha. Esto me asusta un poco porque él dice que le va a dar prioridad a los pibes, pero el mejor de los nuestros, de los pibes, de la cantera, del Boca Predio, es Tomás Aranda. Y lo sacás. Entonces ahí no sé qué explicación dará, por qué razón él dirá de haberlo sacado. Seguramente estará en la conferencia de prensa explicándolo. Espero que los colegas pregunten cosas que se tienen que preguntar, no boludeces. Y después, respecto al pibe Flores, me parece un pibe muy interesante. En su momento Paredes había hablado muy bien de él y hoy forma parte del equipo titular, pero bueno, veremos qué termina pasando. Por otro lado, Merentiel en la misma sintonía de antes del receso, pero no mucho más para este Boca que sigue siendo lo mismo. Ayrton Costa, que no entiende que es central, que no es número 10, que no puede salir jugando todas las pelotas, que en algún momento va a tener que dársela al compañero y buscar hacerla más sencilla la jugada, no esto de salir jugando y arriesgar la jugada y regalársela, porque en este caso Higgins te contraatacó, que con muy poco, vuelvo a repetir, con muchos jugadores que la verdad que no figuran en ningún lado, o no figuraron en ningún lado, y lo digo con respeto, pero la verdad es esa. No le hicieron daño, no lo pusieron a trabajar a Álvaro Montero, pero te agarra a otro equipo, con otra jerarquía,
con otra experiencia, y la vas a pasar mal. Entonces yo creo que Boca, si bien debe apuntar a, a tratar de ganar este título internacional, para nada está para ganarlo. Capaz que nos estamos apresurando, es el primer partido complicado de la temporada para Boca, que la arrancó con Sarmiento de Junín la semana pasada, pero más de lo mismo, muchachos. Volvimos del Mundial y seguimos con lo mismo. Ascasíbar que termina entrando, poco y nada de Ascasíbar, mucho peinado, poco fútbol de Ascasíbar. Velasco, más de lo mismo. Velasco, que no se puede sacar un hombre de encima, Velasco. Sacate un hombre de encima, dejate de joder. Me da mucha bronca esto. Zenón, que dicen que quieren que sea el jugador a recuperar. Entró bien, tampoco influyó demasiado, tampoco hizo demasiado. No mucho más. Malcolm Braida, que terminó entrando y entró muy mal. Entró por Gorosito, que ya había cumplido bastante bien, el pibe del club, que con adelantar la pelota e intentar atacar ya hizo más que Barinaga y que Weigand en estos 6 meses y casi un año que tiene Barinaga en el club. No mucho más, Boca sigue siendo lo mismo, volvimos a la normalidad de todos los fines de semana. El fin de semana Boca visita a Riestra, veremos qué equipo plantea, luego viaja a Chile en un partido que va a ser complicadísimo, resultado totalmente a favor de los chilenos porque se van con un gol abajo y con la sensación de que le pueden hacer daño a Boca, pero será otra historia en Chile. Habrá que ver si a Boca le da para este torneo internacional. Ya vimos que para la Libertadores no le daba, pero tampoco cambió demasiado dentro de 50 días que estuvimos con la selección argentina en modo selección argentina. No cambió absolutamente nada. Boca que no tiene 9, Milton Jiménez lesionado también, Merentiel en la misma sintonía. Pero bueno, veremos. Capaz que soy yo el que lo ve todo mal, pero no creo. Trato de ser lo más justo posible, parcial, porque siempre voy a querer lo mejor para Boca. Terminamos la reacción. Síganos, suscríbanse, comenten, a ver qué me dicen ustedes. Chao.